estás a punto de entender lo que nunca nadie te dijo. El miedo que te paraliza no nació contigo. Fue instalado como un virus. Y ahora estás a punto de descubrir el código oculto que puede borrarlo de tu mente para siempre. Respira hondo, porque esto no es solo un texto, es una activación. Si alguna vez has sentido ese bloqueo en el pecho justo cuando ibas a actuar, a hablar, a manifestarte, si te has quedado paralizado incluso cuando sabías exactamente lo que querías hacer, entonces presta mucha atención. Esto no es debilidad, es programación. Y esta programación fue construida para mantenerte obediente, reprimido, en silencio. Y aquí está la primera verdad. El miedo que sientes no es tuyo. Ha sido cultivado durante siglos por sistemas que se alimentan de tu inseguridad, para que nunca descubras de lo que eres realmente capaz. Creciste pensando que esto era normal, pero no lo es. Es una jaula vibracional. Y hoy verás cómo se abre la cerradura de esa jaula. Esto es lo que llamamos un código. Y los egipcios ya lo sabían. Las escuelas herméticas lo protegieron. Thoth lo dejó registrado no en bellas palabras, sino en prácticas precisas. Y una de estas prácticas está a punto de ser activada ahora. Harás esto conmigo. Siente dónde vive el miedo en tu cuerpo. Puede estar en tu pecho, tu garganta, tu estómago. Ahora, respira profundamente en ese lugar. Y repite en tu mente: yo soy presencia. Libero este miedo. ¿Suena simple? Solo si percibes esto como una distracción, pero si lo haces con intención, tu sistema ya comenzará a vibrar de manera diferente. El campo cambia porque esta práctica no es simbólica, es energética. Y esto es solo el comienzo. Pero la parte más poderosa aún está sellada. Y cuando escuches el primer código oculto dejado por Thoth, entenderás por qué nadie quiere que descubras esto. Porque cuando el miedo se disuelve, te conviertes en algo que aterroriza a cualquier sistema de control. Invencible. Ahora, si quieres cruzar el siguiente portal, continúa, porque ahí es donde comienza la verdadera verdad. Donde hay miedo, el corazón está ausente. Y donde el corazón está ausente, el espíritu no puede hablar. Antes de que se revele una nueva realidad, siempre hay una fuerza que intenta impedirte avanzar. No aparece como un monstruo o una amenaza clara. Al contrario, a veces llega como un pensamiento sutil, un suspiro, una duda, una sensación en el estómago que te congela sin razón aparente. Este es el guardián del umbral, la barrera final entre tu conciencia actual y la siguiente etapa de tu expansión. No lo verás con tus ojos físicos, pero lo sentirás. Aparece cada vez que estás a punto de romper un viejo patrón. Cada vez que piensas en decir tu verdad, tomar una decisión diferente, alejarte de lo que se espera, aparece como esa voz que susurra: ¿y si sale mal? ¿Y si te juzgan? ¿Y si es demasiado tarde? Esa voz no es solo tuya. Es parte de una programación colectiva que custodia las puertas del cambio real. Lo interesante es que esta figura simbólica del guardián está presente en casi todas las tradiciones espirituales auténticas. Los egipcios lo llamaban el dragón en la puerta. Los Vedas lo veían como una manifestación de Mara, el ilusionista. En el hermetismo se le describe como el portador de la duda, y en el chamanismo como el espíritu que pone a prueba la intención del buscador. En todos los casos, el patrón se repite. Hay una fuerza que prueba si realmente estás listo para cruzar el portal. Pero aquí está el detalle más importante. El guardián no está en tu contra. No quiere detenerte por malicia. Existe porque el siguiente nivel de conciencia requiere responsabilidad. Y la responsabilidad sin preparación conduce al colapso. Por eso el miedo aparece antes de la expansión,
porque sin él entrarías inconscientemente en un espacio que aún no estás preparado para habitar. El miedo en este punto es como el fuego que protege el templo. Quema a los no preparados, filtra a los que no están listos, pero al mismo tiempo purifica a los que eligen atravesarlo con conciencia. Esta es la prueba del umbral. Y es por eso que tanta gente se detiene aquí, porque confunden el miedo del ego con la voz de la intuición. Confunden la incomodidad con una señal de que no debe ser. Pero no toda incomodidad es una advertencia de peligro. A veces es una señal de que tu alma se está expandiendo. La pregunta no es si el miedo aparecerá, siempre lo hace. La verdadera pregunta es, ¿qué haces cuando aparece? ¿Te retiras o lo enfrentas? Porque cuando miras al guardián a los ojos sin huir, algo sucede, algo muy sutil y muy poderoso. La ilusión comienza a disolverse. La voz interior cambia de tono, y lo que antes parecía un muro comienza a revelar un pasaje. Este pasaje no conduce a un lugar físico, conduce a un estado vibracional, a una nueva frecuencia donde accedes a partes de ti mismo que habían estado dormidas. Comienzas a darte cuenta de que el miedo no era el problema. El problema era la forma en que reaccionabas ante él. Cuando dejas de resistir, dejas de huir, dejas de intentar luchar contra el miedo con la fuerza, se transforma, muestra su verdadera naturaleza. Y aquí es donde ocurre el cambio. El miedo no estaba ahí para destruirte, estaba ahí para proteger lo más sagrado dentro de ti. Pero esa sacralidad solo se revela a aquellos que se demuestran dignos. Dignos no en un sentido moral, sino en uno energético. A aquellos que eligen caminar a través de él, incluso con el corazón acelerado, incluso con la voz temblorosa, incluso sin ninguna garantía de que funcionará. Primer código. El nombre revela el portal. Es precisamente en este momento, cuando el guardián se debilita y la mente comienza a aquietarse, que el velo de la ilusión se vuelve visible por primera vez. Porque el miedo, como lo has conocido hasta ahora, nunca fue solo un sentimiento. Es un código, un antiguo programa que se ejecuta en el fondo de tu conciencia. Y ahora que has cruzado el umbral, comienzas a ver los comandos invisibles que se instalaron sin tu conocimiento. La mente cree que tiene el control, pero solo sigue órdenes que no fueron creadas por ti. Desde el principio de tu vida, estuviste expuesto a una secuencia repetitiva de creencias, ideas, narrativas y experiencias que moldearon cómo piensas, sientes y actúas. ¿Y sabes cuál es el patrón más reforzado? El patrón de la limitación, de la duda, de la separación. Porque cuanto más crees que estás solo, frágil, pequeño o vulnerable, más fácil es mantenerte bajo control. Esta programación no es nueva, es ancestral. Se ha transmitido de generación en generación como una herencia silenciosa. Naciste en un campo vibracional ya cargado de historias de miedo, escasez, juicio y culpa. Desde la infancia, los comandos comenzaron a instalarse. No hables demasiado alto, no creas demasiado en ti mismo. Mejor no lo intentes. ¿Y si fracasas? La mente absorbió cada una de estas frases como una verdad absoluta. Y con los años, esos comandos se enredaron como raíces, creando una estructura interna que hoy se parece a ti. Pero no lo es. Ese tú, que tiene miedo de cometer errores, que se siente pequeño ante la vida, que se queda en silencio cuando debería hablar, no es tu verdadero yo. Es tu yo condicionado. Es la parte de ti que responde a la programación instalada. Y aquí está el punto. Esta programación ha sido reforzada diariamente por múltiples fuentes. La escuela te enseñó a competir, a obedecer y a repetir. Los medios de comunicación
te enseñaron a tener miedo, a compararte y a desconfiar de todo. E incluso las religiones, en muchos casos, fueron distorsionadas para alimentar la culpa y la sumisión, no la expansión y la verdad interior. Pero nada de esto ocurrió por casualidad. Una mente programada por el miedo es altamente controlable. Y el sistema que dirige el mundo moderno lo sabe. Una persona temerosa consume más, trabaja más, obedece más, cuestiona menos y, sobre todo, vibra en una frecuencia más baja, que es exactamente donde debe mantenerse la conciencia colectiva para que nada cambie. Porque si la gente empieza a vibrar en la verdad, la claridad y el coraje, el juego se acaba. Por eso el miedo moderno se ha vuelto mucho más sofisticado que el miedo primitivo. Hoy ya no se presenta simplemente como el miedo a la muerte. Se disfraza de ansiedad, comparación, perfeccionismo, procrastinación. No te das cuenta de que tienes miedo, pero te sientes estancado. Esta es la nueva forma que la programación ha encontrado para protegerse. Lo oculta. Te convence de que es normal, de que todo el mundo vive así, de que todo está bien. Pero no lo está. Ya has intuido que algo va mal. Que esta vida apresurada y automática, sin un significado profundo, no puede ser el propósito de la existencia humana. Y esa percepción es la primera chispa de la desprogramación. Cuando empiezas a dudar de tu propia mente, se abre un nuevo campo de posibilidades. Porque si no eres tus pensamientos, entonces, ¿quién eres? Esa es la pregunta que comienza a desactivar el código. Y el primer paso para hacerlo es la identificación consciente del patrón. Nombra el miedo. Dale forma a lo que te está frenando. Porque mientras el miedo permanezca en la sombra, tiene el mando. Pero cuando lo sacas a la luz de la conciencia, se debilita. Este es el primer ejercicio real. Detente ahora y pregúntate con una honestidad brutal: ¿qué es exactamente lo que temes perder? Nómbralo, siéntelo, obsérvalo, no lo juzgues, simplemente sácalo a la luz. Porque todo lo que se ve comienza a disolverse. Y ahora que has comenzado a ver los hilos de esta programación ancestral, estás listo para acceder al primer sello dejado por Thoth. Un sello que no puede ser descifrado por la mente lógica, sino que solo puede ser sentido con la vibración correcta. Y cuando lo nombras, algo invisible se rompe. No es solo un sentimiento, es una ruptura vibracional. Porque el miedo, cuando no tiene nombre, actúa en las sombras. Se mueve como un virus invisible, infiltrándose en tus pensamientos, tus reacciones, tu comportamiento. Pero en el momento en que dices en voz alta lo que estaba atrapado dentro, el juego comienza a cambiar. Este es el primer código dejado por Thoth. Simple en su forma, pero profundo en su poder. Nombrar es romper el hechizo, porque el miedo, cuando permanece sin forma, crece. Se alimenta de tu intento de ocultarlo. Pero cuando lo enfrentas, cuando dices con presencia: «Tengo miedo de esto», dejas de huir. Y en ese preciso instante, la energía que antes estaba congelada comienza a moverse. Esto es lo que las tradiciones herméticas llamaban el primer espejo. El acto de mirar hacia adentro con claridad y coraje, no con juicio, no con culpa, sino con presencia. Y la presencia es lo que disuelve la niebla, porque el miedo necesita la oscuridad para sobrevivir, necesita que permanezcas inconsciente, reaccionando automáticamente, repitiendo patrones que ni siquiera notas. Pero el simple acto de nombrar lo que sientes ya ilumina el espacio interior. Y aquí viene un detalle que lo cambia todo. No necesitas entender el miedo, no necesitas explicarlo, racionalizarlo o justificarlo. Necesitas reconocerlo,
porque lo que se reconoce pierde su poder de mando. Y ese es el secreto detrás del código. Nombrar es tomar el mando. Es quitar al miedo del asiento del conductor y colocar a la conciencia allí en su lugar. Ahora, imagina un miedo que llevas contigo, no un miedo cualquiera. Piensa en el que te paraliza, el que te hace procrastinar, el que te hace sabotearte a ti mismo sin darte cuenta. Tal vez es el miedo a ser rechazado, a fracasar, a no ser suficiente. Toma ese miedo y di en tu mente ahora mismo con claridad: reconozco que llevo el miedo a... y completa la frase. Esto no es un ejercicio simbólico, es una reordenación vibracional, porque lo que se trae a la conciencia comienza a desprogramarse. Los antiguos egipcios representaban este momento con un símbolo: el ojo que se abre en medio de la oscuridad, una señal de que algo ha sido visto y por lo tanto ya no puede dominar en silencio. Ese ojo, según las escrituras ocultas, no está en la frente, está en la percepción pura. Se activa cuando observas sin juzgar, cuando sientes sin colapsar, cuando nombras sin huir. Y por eso el código comienza con algo tan directo: observar y nombrar. Pero no cualquier tipo de observación. Es una observación sin engaño, sin fingimiento, sin máscara. No es decir, tengo miedo, y luego justificarlo inmediatamente diciendo que es normal o que todo el mundo siente lo mismo. No, es sentirlo de verdad. Es decir, tengo miedo de esto, y detenerse ahí mismo, en silencio, respirando en tu verdad. Segundo código: la respiración de la presencia. Este es exactamente el punto donde el segundo código comienza a operar. Cuando la energía del miedo, una vez oculta y congelada, comienza a moverse, necesitas dirigirla, porque la energía que se mueve sin dirección puede convertirse en caos. Pero la energía que se mueve con conciencia se convierte en una fuerza de creación. Y el cuerpo es el altar donde ocurre esta dirección. El miedo no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Se instala como tensión, rigidez, contracción. ¿Has notado que cuando sientes miedo, tu pecho se cierra, tu respiración se acorta, tu abdomen se tensa, tus hombros se elevan como una armadura? Esto no es aleatorio, es el reflejo exacto de tu campo vibracional tratando de protegerse. Y si no interrumpes este ciclo, esa protección se convierte en una prisión. Aquí es donde entra en juego el segundo código dejado por Thoth. Un código antiguo que se puede activar ahora mismo. Y no requiere rituales complejos ni conocimientos técnicos. Requiere presencia. La respiración, cuando se hace con intención, se convierte en un comando espiritual. No es solo aire entrando y saliendo. Es tu conciencia moviendo la energía exactamente donde estaba atrapada. Comienza así. Trae a tu mente una situación que todavía te provoca ansiedad, miedo o incomodidad. Observa el punto de tu cuerpo donde se manifiesta. Podría ser tu estómago, tu pecho, tu garganta. No intentes cambiarlo, solo nótalo. Ahora, envía tu respiración a ese punto como si estuvieras enviando luz a la sombra. Al inhalar, repite en tu mente: yo soy presencia. Al exhalar, di: libero este miedo. Esta práctica, cuando se hace con intención, no es simbólica, es vibracional. Actúa directamente sobre tu sistema nervioso autónomo. Y más que eso, envía una señal a tu campo energético de que estás tomando el mando, de que ya no eres un rehén de las reacciones automáticas, de que un nuevo orden se está estableciendo en este mismo momento. Los antiguos egipcios enseñaban que la respiración es la mensajera entre los mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo sutil. Por eso la respiración consciente
se considera una clave iniciática porque te devuelve al momento presente. Y es en el presente donde el miedo comienza a perder terreno. El miedo solo existe cuando estás atrapado en el pasado o proyectando el futuro. Pero cuando estás completamente aquí y ahora, no tiene a qué aferrarse. Es como si la presencia disolviera el espacio donde solía esconderse el miedo. La respiración es lo que ancla esa presencia en el cuerpo. Y cuando se hace con intención, desbloquea el flujo de energía vital, el mismo flujo que el miedo había paralizado. Y este desbloqueo no es solo energético, es emocional, psicológico, espiritual. Podrías sentir olas de calor, podrías sentir alivio, podrías incluso llorar. No bloquees nada, porque lo que está saliendo es lo que ya no necesita quedarse. No estás solo respirando, estás reprogramando. Porque el miedo, ahora que ha sido nombrado y puesto en movimiento, no desaparece sin más. Comienza a cambiar de forma. Y en este proceso de cambio revela su verdadero rostro. Lo que siempre ha intentado ocultarte. Lo que guarda ferozmente. Y aquí está el punto crucial. El miedo no esconde el peligro, esconde un deseo. Sí, lo que más temes es a menudo lo que tu alma más desea profundamente. Pero este deseo ha sido reprimido, descartado o juzgado tantas veces que se convirtió en una amenaza, se convirtió en una sombra, se convirtió en miedo. Pero en el fondo, en el centro mismo de ese miedo, yace un impulso puro, original, verdadero, una fuerza vital, un anhelo del alma por expresarse. Aquí es donde el velo de Maya comienza a caer. Maya, en la tradición védica, es el nombre que se le da a la ilusión, el juego de espejos que nos hace ver el mundo al revés, donde el amor se convierte en un riesgo, donde la expresión se convierte en vergüenza, donde la libertad se convierte en una amenaza. Maya es el sistema que invierte las señales, haciéndote huir de lo que en realidad te liberaría. Y por eso el miedo no es el enemigo, es el espejo invertido de lo que más necesitas integrar. Mira de cerca ahora. Si tienes miedo de ser visto, quizás lo que tu alma realmente quiere es ser visible, reconocido, escuchado. Si tienes miedo de fracasar, quizás tu alma anhela servir con propósito, crear algo que impacte al mundo. Si tu miedo es ser rechazado, quizás el deseo más profundo dentro de ti es amar y ser amado con verdad. Porque eso es lo que hace el miedo. Protege lo que aún no ha sido abrazado. Tercer código, el fuego de la iniciación alquímica. Cruzar el velo no es el final, es el principio. El momento en que ves el deseo detrás del miedo es el mismo momento en que te encuentras cara a cara con tu verdad más cruda, más intensa, más palpitante. Y aquí es donde muchos retroceden, porque el deseo del alma no llega con suavidad, llega como el fuego. Quema todo lo que es falso, todo lo que se construyó sobre el miedo, el control, la conveniencia. Prende fuego a las estructuras internas que ya no soportan tu grandeza. Y esto es exactamente lo que activa el tercer código. El fuego de la iniciación. Este fuego no es externo, no es simbólico, es vibracional. Es un calor interno que aparece cuando eliges permanecer presente en tu dolor sin huir. Es cuando el miedo intenta encogerte, y tú te quedas de todos modos, respirando, sintiendo, sin reaccionar, simplemente estando plenamente presente. Ese es el verdadero coraje, el coraje silencioso, el tipo que no grita, sino que se mantiene erguido cuando todo dentro de ti quiere huir. Todd llamó a este momento la transmutación viviente, el momento en que el plomo del miedo comienza a derretirse en el calor de la presencia, hasta que se transforma en oro consciente. El oro aquí no tiene nada que ver con la riqueza, tiene que ver con la claridad, con la soberanía,
con el poder silencioso. Este oro solo aparece cuando dejas de luchar contra el miedo y comienzas a moverte a través de él desde dentro. Intentar superar el miedo con la fuerza no funciona. Solo lo hace más fuerte. El miedo es como una sombra. Cuanto más luchas contra ella, más te rodea. Pero cuando enciendes el fuego de la observación, del sentimiento presente sin juicio, algo cambia. El fuego no te destruye. Destruye lo que no eres. Disuelve los traumas acumulados, las voces heredadas, los condicionamientos invisibles. Y en su lugar queda un espacio. Este espacio es donde naces de nuevo. Pero esta nueva versión no proviene de fórmulas prehechas. Proviene de un gesto interior. Me quedo, no huiré, puedo enfrentar mi verdad. Y aquí se revela el verdadero alquimista. Porque el alquimista no es el que convierte el plomo en oro en un laboratorio externo. El verdadero alquimista es el que puede permanecer consciente en el centro de su propio caos hasta que la conciencia lo transforma todo. Esta es la prueba final del fuego. ¿Eres capaz de sentir tu dolor hasta que se convierta en sabiduría? Pero el fuego por sí solo no abre el siguiente portal. Solo prepara el terreno. Porque el fuego limpia, pero es la palabra la que activa. Y esto nos lleva directamente al cuarto código, la palabra creadora. Porque no es suficiente sentir, debes declarar, y no de cualquier manera. Las palabras que pronuncias llevan vibración. Son mucho más que sonido. Son comandos. Y el universo, el campo energético, la realidad, responden a la vibración de lo que emites. Todo lo que dices con emoción e intención se convierte en programación viviente. Si sientes miedo y dices, no puedo, soy débil, esto no es para mí, tu cuerpo lo cree, tu energía lo cree, y todo a tu alrededor comienza a vibrar de acuerdo con esa declaración. Ahora, si miras al miedo a los ojos y aún temblando dices, soy capaz, soy guiado, mi voz importa. Algo cambia instantáneamente porque el campo comienza a ajustarse al nuevo código. Y este código está escrito por ti. Todd creía que la palabra no es solo lenguaje, es frecuencia condensada. Por eso la forma en que hablas de ti mismo es sagrada. No importa si aún no lo crees. Lo que importa es que lo declares, porque lo que se repite con emoción se convierte en realidad interna, y la realidad interna se convierte en vibración, y la vibración moldea el mundo. Repite conmigo ahora si lo deseas. Mi voz toca corazones. Soy capaz de sostener mi verdad. Lo que digo construye mi realidad. Esto no es magia, es física vibracional, es alineación interna. Cuarto código, el acto valiente que cambia el campo cuántico. Y en este momento, cuando la palabra ya ha moldeado el campo, el universo hace una pausa. Escucha, pero también espera. Te espera a ti, porque no es suficiente sentir y no es suficiente hablar. El campo solo se reconfigura cuando hay acción. Acción verdadera. Acción valiente. No del tipo grandioso que cambia el mundo entero de una vez, sino ese pequeño, casi invisible paso que das, incluso con miedo, que das a pesar del miedo. Ese paso lo cambia todo. Todd llamó a este momento el punto de inflexión vibracional. Es cuando tu cuerpo todavía tiembla, pero te mueves de todos modos. Es cuando la voz interior todavía dice, esto no funcionará. Y sin embargo, actúas. Ese gesto envía un comando directo al inconsciente. El ser superior está ahora al mando. Ya no la mente programada, el trauma o las expectativas de los demás, sino el centro de la conciencia que eligió no identificarse con la limitación. Ese gesto es un código, y es uno de los más poderosos. La mayoría de la gente espera a sentirse lista para empezar. Esperan a que el miedo desaparezca antes de actuar. Y por eso permanecen atascados en el ciclo durante años, décadas,
vidas enteras. Pero el verdadero salto ocurre cuando actúas incluso sintiendo miedo. Porque esa acción rompe la estructura de la antigua programación, rasga el guión, reconfigura el cuerpo vibracional en tiempo real. Aquí es donde responde el campo cuántico, porque el campo no responde a pensamientos dispersos, responde a la coherencia entre intención, palabra y acción. Cuando sientes miedo, declaras coraje y actúas con presencia, se instala un nuevo patrón. La realidad externa comienza a reorganizarse en torno a la nueva frecuencia. El mundo comienza a reflejar al nuevo tú que ha surgido. Y esta acción ni siquiera necesita ser grande. Puede ser grabar un mensaje, decir que no, ofrecer una disculpa, escribir una carta, pedir ayuda, empezar un viejo proyecto, mirar a alguien a los ojos y decir la verdad. Cualquier acto simbólico hecho con presencia se convierte en alquimia viviente porque sella la nueva vibración, ancla el código en el cuerpo. Y cuando eso sucede, algo mucho más grande comienza a moverse a tu favor. Lo sientes. Es como si una fuerza más allá del ego comenzara a empujar suavemente el viento a tu favor. Aparece gente, se alinean las oportunidades. La intuición se vuelve más clara porque el universo responde al coraje. No al coraje arrogante, sino al que dice, tengo miedo, pero voy de todos modos. Y aquí es donde la verdadera invencibilidad comienza a manifestarse, no como la ausencia de miedo, sino como independencia vibracional. La invencibilidad que enseñó Thoth no era una armadura física, era un estado interior donde el miedo aún podía aparecer, pero ya no tenía poder. Aparece, se le ve, se le da la bienvenida, pero ya no define tus decisiones, ya no limita tus pasos, ya no aprisiona tus dones. En ese estado no te sientes por encima del dolor, simplemente dejas de ser controlado por él. El amor por la verdad se vuelve más fuerte que el miedo a la pérdida. El deseo de servir supera el miedo al juicio. La libertad de ser quien eres se vuelve más importante que la necesidad de aprobación. Y esa es la verdadera libertad. Esta es la cima del viaje, el clímax de la alquimia. No derrotaste al miedo, trascendiste el juego. El miedo aún puede surgir, pero ya no encuentra un lugar donde asentarse, porque ya no hay espacio vibracional disponible para él. Ya has llenado ese espacio con presencia, con respiración, con palabra, con acción. Has reconfigurado el campo. Y ahora, lo que una vez fue el enemigo, se convierte en el maestro. Lo que una vez fue el obstáculo, se convierte en el impulso. Lo que una vez te paralizó, se convierte en un puente. Y al cruzar ese puente, entiendes que no estás aquí para evitar el miedo. Estás aquí para moverte a través de él con presencia, con verdad, con coraje. Y cuando te mueves a través de él, te conviertes en un ejemplo viviente. Te conviertes en un camino para que otros también puedan cruzar. Y este es el legado invisible de los iniciados. Aquellos que decodificaron el código, aquellos que se atrevieron a sentir, a hablar, a actuar y a permanecer, hasta que el miedo ya no fue necesario como barrera. Ahora que el código ha sido activado, solo queda una cosa para sellar esta frecuencia y que nunca más se pierda. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Deja que esta frase ancle una nueva frecuencia a tu campo. El miedo no es mío. Esta frase ancla el nuevo código vibracional y ayuda a activarlo aún más poderosamente. Y antes de que te vayas, sabe que este viaje concluye una etapa y abre la siguiente. La próxima clave por encontrar ya está dentro de ti, esperando a que estés listo para continuar el camino.